Buenas tardes. Quizá les parezca a ustedes un poco extraño que vaya a hablar de la novela hispanoamericana con una referencia a Rubén Darío, que no escribió novelas. Pero yo creo que sin la figura de Rubén Darío no se entiende la literatura hispanoamericana de nuestro tiempo. Y además hay una relación bastante curiosa con él, porque yo creo que Rubén Darío, a mi juicio, fue lo más importante que ha producido literariamente Hispanoamérica hasta ahora. Creo que fue una figura absolutamente extraordinaria, creadora como ninguna otra. Y es curioso que, no digo que esté olvidado, pero está un poco preterido y en cierto modo en sordina. Hay un hecho que me parece bastante extraño, por no decir escandaloso, y es que no hay una edición de las obras de Rubén Darío. Sencillamente. Hay una edición bastante aceptable, podría ser mejor, pero en fin, bastante aceptable de la poesía de Rubén Darío. Pero ¿y la prosa? Los muchos libros de prosa que escribió son dificilísimos de encontrar. Y parece increíble que quizá el autor más ilustre que ha producido ese continente no haya una edición completa, normal, accesible, y que pueda estar en todas las manos. Esto me parece bastante inquietante y tiene que ver con un fenómeno que me produce preocupación. Ustedes me han oído hablar en algunas ocasiones de lo que llamo yo el espesor del presente. El presente no es una lámina demasiado delgada, tiene un espesor determinado. Por ejemplo, el espesor literario. En España, que en tantas cosas no marcha bien, en ese aspecto está mejor que otros países. España tiene un espesor del presente, y concretamente de su presente literario, bastante satisfactorio. En España siguen vivos, siguen siendo leídos, siguen siendo actuales escritores muertos hace mucho tiempo. Por ejemplo, los autores del 98. Generación a la cual pertenecía, evidentemente, Rubén Darío, nacido el año 1867, y que se sintió además plenamente incorporado a ese grupo español al cual cronológicamente pertenecía y por su vocación y por sus vinculaciones. Pues bien, si ustedes comparan el grado de presencia, el grado de vigencia que tienen los autores españoles del 98 y la que tiene Rubén Darío, verán ustedes cómo hay una diferencia muy grande. Y quizá además la tenga más en España que en Hispanoamérica. Esto es un fenómeno que a mí me parece muy extraño realmente y creo que sería muy importante que se pudiera superar. Fíjense ustedes que en Hispanoamérica yo observo que tan pronto como un autor muere, y a veces antes, pasa al pretérito. Se habla de él, a veces se lo estudia, se puede escribir algo sobre él, no queda presente, no es demasiado leído. Adviertan ustedes una cosa más, y es que Rubén Darío, a pesar de su tremendo atractivo y de su relativa facilidad, no fue nunca un autor popular, no lo fue. La popularidad de Rubén Darío se limitó a unas cuantas obras, unos cuantos poemas, que sí, fueron conocidos, fueron repetidos por todo el mundo. No sé, la Sonatina o la Marcha Triunfal, alguno más. Pero el conjunto de la obra de Rubén Darío no fue verdaderamente popular. En él empieza, en él y en la generación del 98, el que la poesía deje de ser popular, el que la poesía no sea retenida y conservada en la memoria de todo el mundo. En España, por ejemplo, fueron enormemente populares Zorrilla o Campoamor, inferior, pero muy leído, incluso Núñez de Arte, que era bastante mediano. Fueron muy leídos, y la gente sabía sus versos de memoria. Ya no los del 98. Ni fue realmente popular Rubén Darío, ni lo fue Antonio Machado, ni lo fue Unamuno, desde luego, menos los de las generaciones siguientes. Es un hecho, además, como esto
se reproduce en las demás lenguas, en las que yo conozco, por lo menos. Es un fenómeno sumamente interesante y ha sido el descenso de popularidad de la poesía. Y el hecho de que mientras en generaciones anteriores todo el mundo sabía versos, todo el mundo tenía versos, la memoria entre las personas jóvenes es muy poco frecuente ahora, excepcionalmente algunos, por supuesto, pero no es lo normal. No pueden ustedes contar con que la gente tenga versos en la memoria, la gente joven. Joven y no tan joven. La cosa empezó hace ya bastante tiempo. Esto es curioso. Ahora bien, a mí me interesa particularmente referirme a Rubén Darío, no solamente por su magnitud literaria, por la dependencia reconocida o no, confesada o no, que tiene la mayor parte de la literatura hispanoamericana y la española, por supuesto, naturalmente, sobre todo en poesía. La poesía española del siglo XX depende en una proporción muy grande de Rubén Darío, sino porque precisamente el amor tiene una significación muy interesante y muy importante en Rubén Darío. Ustedes saben que Rubén Darío fue muy precoz. Si ustedes ven la edición de obras poéticas que circula como completa, no sé si es enteramente completa, pero en fin, a estos efectos funciona como tal, encuentran ustedes que el primer libro que fue verdaderamente personal, Azul, que tenía verso y prosa también, tenía algunos cuentos en prosa. Este libro se publica el año 1888, es decir, cuando tenía 21 años. 21 años. Pero si ustedes ven este tomo que les digo, un tomo grueso que circula de Aguilar, verán ustedes que este libro está hacia la mitad del volumen. Es decir, que antes de publicar Azul, había publicado la mitad de su obra poética, lo cual es bastante inquietante. Ustedes imaginen. No muy personal. Había leído enormemente a los poetas españoles románticos, sobre todo. Había leído a Zorrilla, a Espronceda, a los demás secundarios, a los autores dramáticos, a los clásicos, naturalmente, los poetas y a los autores dramáticos españoles. Todavía no se había impregnado mucho de los franceses a los cuales leyó con gran devoción y con gran entusiasmo después y absorbió. Es decir, había hecho una enorme cantidad de versos no muy personales, en general reflejo de los anteriores, de los españoles, sobre todo románticos, pero había hecho una obra no de gran valor. En cambio, Azul sí, Azul es un libro creador, y esto lo descubrió en el mismo año 88 Valera. Valera dedicó en La Nación de Buenos Aires 2 artículos a Azul y le dieron fama instantánea, fama súbita, lo cual prueba muchas cosas. Primero, que Rubén Darío había hecho una obra muy poco personal, pero enorme, casi la mitad de su obra antes de los 21 años. Segundo, que Valera era buen catador y se dio cuenta de que de los innumerables libros que recibía de Hispanoamérica, este libro del desconocido poeta nicaragüense era extraordinariamente importante. Tercero, que la influencia de una persona como Valera bastaba para darle fama a un autor con un par de artículos. Esto es interesante, todo eso es sumamente interesante. Valera elogia mucho a Rubén Darío, le parece sumamente interesante, tiene gran admiración, pero le hace un reproche. Un reproche que es lo que nos interesa aquí precisamente. Hoy hablo de Valera por su reproche. Dice que tiene un tema único y exclusivo, que es, dice, el amor sexual y puramente material. Este es el reparo que le hace Valera a Rubén Darío. Tengan ustedes presente que ese reparo se hace sobre un primer libro, nada más. Pero en todo caso, es discutible si tenía razón. Tenía razón en el reproche. Hay una cosa muy curiosa, y es que la corporeidad
había solido desvanecerse en la lírica española, en la lírica amorosa, precisamente, me refiero a eso, ¿no? La poesía española, en general la literatura española, ha sido de una extraña castidad, casi siempre. La corporeidad femenina aparece muy poco, tal vez en Meléndez Valdés. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que un poema tan impúdico, si quieren ustedes, tan psíquicamente impúdico como el Canto a Teresa de Espronceda, desde el punto de vista carnal y corporal, es absolutamente casto y no hay referencias a la corporeidad. Bueno, no sé si ustedes saben, porque se sabe muy poco, que los poetas de esta época, los poetas románticos, y Espronceda desde luego, hacían poesías un poco en broma, entre ellos, en grupos, sumamente obscenas, terriblemente obscenas, y los hace Espronceda. Fueron publicadas, hay estudios sobre ello, pero no se publicaban como obras suyas, ¿no? Era como una especie de desahogo de amigos, de tertulias, chabacanas, pero en la poesía no ocurre esto. Es decir, es curioso cómo hay una falta de referencias a la carnalidad en la poesía amorosa y en general en la literatura amorosa española. En cambio, Rubén Darío no. Rubén Darío pone en primer plano la realidad física de la mujer. Y esto es lo que Valera ve. Valera, que no era muy espantadizo, por supuesto, pero en fin, le sorprende un poco y tiene esa idea de que es amor sexual y puramente material lo que hay en la obra de Rubén. Efectivamente, las referencias a la corporeidad son constantes y de todo tipo. Habla de la risa de la divina Eulalia, habla de la luz negra de los ojos de Julia, ahí habla de la pupila, los ojos, los pechos, los pies del madrigal exaltado de la Villagrán. Hay en algún caso, por ejemplo, en el poema sobre la bailarina de los pies desnudos, escribe: bajaban 1000 deleites de los senos hacia la perla hundida del ombligo. Estas referencias tan directas, tan corpóreas, no eran habituales en la poesía española. Y esto es lo que en cierto modo sorprende a Valera y es el motivo de ese reproche que le dirige. Ahora, yo no estoy seguro de que sea meramente amor sexual y sobre todo que sea puramente material. No lo veo claro. Por lo pronto, todo eso aparece poéticamente, aparece convertido en poesía y en excelente poesía. Es decir, está visto en la perspectiva de la belleza. Hay carnalidad en Rubén Darío, pero no solo. Yo no sé, les voy a leer a ustedes unas cuantas citas de Rubén y verán ustedes hasta qué punto hay que añadir algo más. Recuerden ustedes, por ejemplo, decía en los cantos de Vida y Esperanza: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. Y añade luego: y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural, y sin falsía, y sin comedia, y sin literatura. Si hay un alma sincera, esa es la mía. Retengan ustedes ese verso bastante extraordinario. Ahí diríamos que está el otro tema, ¿no? No es solamente el tema que Valera señalaba y que es cierto, pero no solo. Si quieren ustedes, es el reverso del primero. En otro lugar dice: bosque ideal que lo real complica, allí el cuerpo arde y vive y psiquis vuela. Ven ustedes las dos cosas. Y después añade: el alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda,
así sueña, así vibra y así canta. Y volviendo a esa idea de la sinceridad, escribe un verso extraordinario. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella. Uno de los versos más extraordinarios de nuestra lengua. Y después hay referencias, aparecen en diversos lugares, referencias a lo que es la vida. Es interesante, y no se ha reparado en ello, o muy poco, que va dejando, diríamos, como ciertas definiciones de la vida. Dice en un lugar, la vida es dura, amarga y pesa. Pero luego, en otro lugar, encontramos, cuando yo iba a montar ese caballo rudo y tembloroso, dije, la vida es pura y bella. Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella. El cielo estaba azul y yo estaba desnudo. Y todavía hay otra tercera definición. Mientras tenéis, oh negros corazones, conciliábulos de odio y de miseria, el órgano de amor riega sus sones, cantan, oíd, la vida es dulce y seria. Fíjense ustedes, 3 definiciones, la vida es dura, amarga y pesa. La vida es pura y bella. La vida es dulce y seria. De la vida se pueden decir muchas cosas. Decía Dilthey, a quien naturalmente no conocía, Rubén Darío, das Leben ist eben vielseitig. La vida es precisamente multilateral. De la vida se pueden decir muchas cosas. Y desde el punto de vista, para él, fundamentalmente de la sinceridad, esa autenticidad. Si hay un alma sincera, esa es la mía. De desnuda que está, brilla la estrella. Verán ustedes cómo aparecen algunos poemas amorosos, precisamente, amorosos y carnales. Por ejemplo, en el Madrigal Exaltado, que antes me refería a él, dedicado a Adela Villagrán, dice, la tierra se vuelve loca, el cielo a la tierra invoca cuando sonríe esa boca. Sobre los senderos es como una fiesta después que se han sentido esos pies. Pero al mismo tiempo, aparte de esta especie de exaltación gozosa, hay un elemento de misterio. Pues la rosa sexual, al entreabrirse, conmueve todo lo que existe con su efluvio carnal y con su enigma espiritual. Bueno, no es un amor sexual y puramente material. Ah, no, hay algo más. Y de un modo más fuerte todavía, dice en otro lugar, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Y finalmente, les quiero leer unos versos más del poema del otoño. Gozad de la carne, ese bien que hoy nos hechiza, y después se tornará en polvo y ceniza. Gozad del sol, de la pagana luz de sus fuegos, gozad del sol, porque mañana estaréis ciegos. Gozad del canto, porque un día no tendréis boca. ¿Ven ustedes lo que es esa presentación del amor carnal, sensual, indiscutiblemente, de Rubén Darío? Es personal, está rodeado de misterio, es una apelación a la más radical sinceridad. E incluso aparece el horizonte de la muerte también. Como ven ustedes, no es solo eso. Yo creo que Valera se apresuró un poco. Después de reconocer su valor, dio una especie de
de sentencia un poco demasiado sumaria acerca de lo que realmente hace Rubén Darío. Yo creo que lo importante es, diríamos esto, es la sensualidad unida al misterio. Cuando él dice, por ejemplo, hay una obsesión amorosa, evidentemente, en Rubén Darío, plural ha sido la celeste historia de mi corazón, dice, y ya siendo maduro dirá, con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Hay una constancia, pero hay sobre todo un elemento personal, una sensualidad unida al misterio, y eso es, yo creo, lo que fue original, lo que fue verdaderamente el temple que introduce Rubén Darío. Rubén Darío, de quien decía Valera que era semi-indio, semi-español, es precisamente quizá el ejemplo más claro de lo que llamo yo el injerto, para explicar lo que es la realidad de la América hispánica, el injerto español sobre una realidad existente y que sigue siendo lo que es. Dice también una frase muy buena, Valera, dice, indio sin buscarlo, sin afectarlo. Es curioso que la mayor parte de la literatura hispanoamericana se ha solido extraviar huyendo del indio o buscándolo. Y es lo que precisamente no hace Rubén Darío, ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni huir de él, ni buscarlo. Es curioso. Es decir, este elemento originario indio hay que vivirlo en la instalación real y efectiva, hay que vivirlo en español, desde la instalación en la cual se vive precisamente. Y eso es, yo creo, el núcleo de autenticidad mayor de Rubén Darío. Y lo curioso es que la literatura posterior no lo ha aprovechado suficientemente. Lo lleva dentro, y por eso estoy hablando de él precisamente hoy. Me parece que no podía faltar, aunque no fuera autor de novelas. Pero precisamente esa actitud de Rubén Darío, la literatura posterior o la ha heredado en algunos casos, pero más bien la ha rehuido y la ha perdido. Ustedes fíjense, por ejemplo, que ha oscilado la literatura de Hispanoamérica entre dos posiciones extremas, con algunos ejemplos que serían, diríamos, más intermedios y más razonables. Ha habido, por una parte, los indigenistas que en general no son indígenas ni proceden de los indios, pero que han mantenido una especie de indigenismo ficticio, puramente literario. Y los que han tenido, en cambio, una especie de obsesión de blancos puros con una tendencia francesa. La mayor parte de los que han insistido en lo blanco puro más bien han pensado en lo francés, quizá más que en lo español, curiosamente. Y esto precisamente ha tenido una consecuencia de que se ha ido produciendo en una gran parte de esta literatura un envejecimiento que realmente ocurre bastante. Ustedes saben, piensen ustedes, ha sido demasiado reciente para que lo hayan olvidado, esto que se llamó hace muy pocos años el boom de los escritores hispanoamericanos. A mí me pareció un poco sacado de órbita, porque nunca han faltado en Hispanoamérica unos cuantos grandes escritores, nunca han faltado. No era una novedad. Y no eran muchos, no son muchos los grandes escritores en ninguna parte, no eran muchos. Y claro, resulta que primero algunos de ellos, cierto número de ellos, han muerto ya y han pasado a la reserva. Y otros no son ya novedad. Es decir, siguen vivos, siguen produciendo, pero no son novedad. Y entonces, esa actitud que se produjo de una especie de entusiasmo efervescente, no enteramente justificado, ha pasado. Y temo la resaca. Temo que se produzca un cierto elemento de resaca, una especie de vuelta al desinterés o al olvido de una literatura que realmente ha sido y sigue siendo y puede sobre todo seguir siendo sumamente interesante. Yo creo que la novela, que ha sido el género cultivado mejor en los últimos años,
ya desde bastantes comienzos del siglo se cultiva la novela con talento en Hispanoamérica. Pienso ya en Rómulo Gallegos, por ejemplo, en fin, pero ya está un poco lejos Miguel Ángel Asturias o Carpentier, todos ellos ya muertos. Pero sobre todo en la más viva, en la más reciente, esta novela ha recogido ese elemento de carnalidad, ese elemento de sensualidad, cuyo origen me parece que está en Rubén Darío, a veces exagerándola y en ocasiones aislándola de lo personal, que en Rubén Darío, como ven ustedes, no falta, a pesar de que no es novela de lo que se trata, y por tanto hubiera sido más probable que hubiera desaparecido ese factor de personalización. Pero en realidad no falta en él. Y en la novela, en alguna parte de ella, sí, falta en cierto medido. En las formas superiores no se da ese aislamiento. Piensen ustedes, por ejemplo, en un escritor como novelista, uno de los más grandes, Eduardo Mallea. Eduardo Mallea, como saben ustedes, ha muerto hace unos años, pero es curioso cómo había pasado hasta el olvido, antes de morir. Ahora se están reimprimiendo sus libros, no tiene plena actualidad, empieza a ser estudiado y con mucha admiración. Es curioso que los libros de Mallea, desde los primeros, fueron realmente muy interesantes. Tenía además mucho talento para titular los libros, un talento particular que hay autores que tienen y otros no. Por ejemplo, publicó un libro que se llamaba Cuentos para una inglesa desesperada, que es un buen título. Otros se llama Todo verdor perecerá, otros se llama La bahía de silencio. Eran títulos muy afortunados. Después tuvo una época en que escribió unas novelas quizá más largas que las anteriores, muy elaboradas, con mucho afán de perfección. Esa zona intermedia en su obra es la que a mí me interesa menos. Yo una vez le escribí una carta muy larga. Como las cartas yo las escribo para el destinatario y no para que se publiquen, pues naturalmente no tengo copia. Y en cierto modo lo siento porque era casi un ensayo, porque era una carta en la cual yo lo invitaba a escribir un poco peor, quiero decir, a ocuparse menos de escribir bien y hacer una novela más espontánea, más gozando al escribirla. Y a él le interesó y me contestó una carta muy interesante. Y al cabo de un tiempo me mandó una novela y yo dije, esta es la novela. Se llama La barca de hielo. Y me pareció que era la novela escrita quizá con menos preocupación de perfección, con más gozo. Al escribir, yo creo siempre que cuando se hace algo, si no se goza al hacerlo, no es buen asunto. Todos los creadores han gozado, aunque hayan sufrido, pero han gozado al hacer. Los pintores, los científicos, los filósofos, los novelistas, los poetas, todos los músicos. Yo creo que si no gozan al hacer algo, mal asunto. No se puede confiar mucho. Y en esta novela yo notaba que Mallea la había escrito gozándola. Y es una novela que a mí me parece espléndida, realmente. Y es curioso que a partir de entonces la gente empezó a no hacerle caso. Empezó a no leerlo mucho, en la Argentina incluso. Y luego publicó dos novelas con el mismo narrador. Eran muy distintas, completamente distintas, pero el narrador era el mismo, de modo que tenían un enlace. La otra se llamaba La penúltima puerta, la segunda, y la tercera, Triste piel del universo. Y eran novelas en las cuales aparecía el amor de una manera muy fuerte, de una manera muy personal. Por ejemplo, en la última de ellas aparecía el personaje, el narrador, habla de su mujer, la ha perdido, su mujer se ha ahogado en el río Paraná, en Argentina, y luego está en la India, y luego me parece que hay también en Holanda, y hay una muchacha muy joven, una chica de 17 años, Nist, se llama Nist, y hay una relación, la muchacha se enamora de él y se lo dice, y él le dice que no puede amarla porque murió hace tiempo en el río Paraná, en un río muy lejano,
Y realmente hay unos fragmentos que son de las expresiones más vivaces de un amor personal, de un amor truncado por la muerte en un caso, de un amor que en realidad no puede llegar a brotar, no puede volver a nacer por la situación en que se encuentra este personaje, este hombre que ha perdido a la mujer amada ahogada en el río Paraná. Es muy interesante. Yo creo que es de las formas de literatura hispanoamericana más intensas y más finas. Hay otra novela más antigua, pero y breve, que se llama Chávez, que yo comenté hace muchos años en un artículo de Historia de un silencio. Y también aparece precisamente el amor de esa manera un poco espectral, un poco elusiva, que era propia de Mallea, escritor que nunca acentuaba demasiado las cosas, escribía siempre con una especie de contención y de reserva. A mí me parece un gran novelista, uno de los más grandes novelistas. Era una figura, ustedes imaginen la fama inmensa de Borges. Fama bastante reciente, fama que en definitiva debió a los críticos americanos y franceses, porque hasta entonces, hasta estos críticos, Borges tenía un grupo de admiradores, pero un grupo muy pequeño, un grupo sumamente pequeño. Y lo leían muy pocas personas. Yo me acuerdo cuando ya estaba en su fama, ya había empezado la fama, me acuerdo un día tuve una conversación muy larga con Borges en Buenos Aires y me contó el número de libros que vendía, de ejemplares que vendía. Estaba contentísimo, estaba feliz. Y me dio unas cifras que naturalmente no recuerdo, pero que a mí me parecieron muy modestas. Y entonces pensé qué poco debía haber vendido hasta ahora, cuando le parece tan estupendo estas cifras que eran modestas. Luego sí, luego vendió muchísimo. Realmente los libros se han vendido, se han traducido, se han difundido enormemente. Pero en aquella fecha no. En aquella fecha que ya estaba en la fama. Y todavía era una fama muy limitada, numéricamente bastante limitada. Por otra parte, él no era novelista, era cuentista y poeta y ensayista, espléndido. Espléndido, pero quiero decir que era una figura que en la Argentina de aquel momento no parecía, era una figura muy comparable a Mallea. No, unos hubieran preferido a Mallea, otros hubieran preferido a Borges. Hoy no hay comparación entre la fama de los dos, pero eso evidentemente es posible que dentro de 50 años las cosas cambien. Yo creo que Borges es un espléndido escritor. No hablamos de él aquí porque no ha escrito novelas, claro, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, entre los vivos, que algunos son excelentes, yo creo que los que tienen más interés desde el punto de vista del amor y los que son al mismo tiempo más fieles herederos, no sé si con conciencia clara de ello, no sé si con voluntad o no, de la herencia de Rubén Darío, son Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Yo creo que son los dos en los cuales el amor tiene más presencia, más fuerza, y yo creo que en ellos hay precisamente este recuerdo, esta influencia de la sensualidad, de la carnalidad, de lo personal al mismo tiempo, del apasionamiento, que es lo que encontramos en la poesía de Rubén Darío y que en estos autores nos aparece en las novelas. Hay, por ejemplo, dos libros, los que yo prefiero y los que son, me parece, más representativos, son La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, que no es el libro más famoso suyo, ni fue tampoco muy bien acogido por la crítica, porque era un libro puramente literario. Era un libro que no tenía ningún mensaje, ninguna intención política, ni servía a ninguna causa. Era literatura. Era un libro medio autobiográfico, como saben ustedes, él estuvo casado con una tía, bueno, no tía directamente, tía política suya, mayor que él, pero joven, y luego, por otra parte, ahí este personaje fantástico del escribidor, el que hace los seriales de la radio, que los va enredando unos con otros con una invención. Es uno de los libros más divertidos y más inteligentes que yo he leído toda mi vida, realmente, ¿no? Es un libro, yo no sé si ustedes lo han leído, porque quizás es menos famoso que otros, pero yo les aseguro que si ustedes lo van a leer, lo van a pasar maravillosamente, con placer literario, y además se van a divertir increíblemente. Y es un libro, a mí me parece fantástico. Yo si tengo que elegir uno entre los libros de Vargas Llosa, sin duda alguna me quedo con este.
Y por otra parte, de Gabriel García Márquez, que es desigual, los cuentos antiguos son muy buenos. El coronel no tiene quien escriba y los funerales de la mamá grande son excelentes. El libro que fue famoso, que le dio fama mayor y fue, como saben ustedes, 100 años de soledad. Yo lo leí cuando se publicó, que hace ya mucho tiempo. Pero yo creo, no he vuelto a releerlo últimamente, pero yo creo que el amor en los tiempos del cólera es superior. Yo, a última hora, no sé, no me atrevo a decirlo muy en serio, porque tendría que releer ahora 100 años de soledad, pero mi impresión es que el verdaderamente bueno es este último, que es extraordinario. Me parece un libro magnífico y es una historia de amor o de amores, es muy intrincado, muy barroco, como todo lo suyo, pero yo creo que tiene esa vitalidad y esa capacidad no sé, de mezclar cosas también un poco rubenianamente, con muy diversos planos, contando historias divertidas y otras veces apasionadas, con lirismo, con entusiasmo. Yo creo que es un gran libro, me parece, realmente. Lo malo son los imitadores que le están saliendo, eso es funesto. Casi siempre los imitadores. Piensen ustedes en lo que han sido los imitadores de García Lorca, por ejemplo, espantoso. Pero, en fin, eso es una cosa de la cual no tienen la culpa los autores creadores, a menos que se haga algo que ya sea inimitable, es decir, que no sea fácil de imitar. Por ejemplo, que diría yo, no hay peligro de Azorín no tiene esos peligros, pero otros sí tienen, comprenden ustedes. Es curioso, también hay en algunos casos, encuentran ustedes también algo de esa herencia en Cortázar, pero más bien en los cuentos. Yo creo, vamos, personalmente, creo que los cuentos de Cortázar son lo que realmente quedará de él, me parecen muy superiores a las novelas. La primera es buena, los premios. Esa yo la dejaría también fuera porque me parece muy interesante. Pero, por lo demás, de todas maneras, yo prefiero decididamente los cuentos. Lo mismo que hay pintores que, no sé, que lo que hacen bueno son acuarelas, pequeñas acuarelas, que son extraordinarias. Y a lo mejor hacen unos grandes óleos que, bueno, sí, pueden estar bien, pero hay un problema de géneros literarios. En realidad, más que ser importantes los géneros, son importantes las obras que se hacen en ellos, ¿no? Yo, en el caso de Cortázar, mi preferencia es absolutamente va hacia los cuentos. Hay también un autor portugués, vamos, de lengua portuguesa, quiero decir, brasileño, Jorge Amado, muy famoso, que también tiene, precisamente en él hay una presencia de un amor un poco barroco, también un poco excesivo, quizá con una simplificación. Es posible que en la obra de Jorge Amado haya pues, una simplificación hacia lo más sensual, con mengua de la personalidad, pero de todas maneras es un autor interesante y muy fecundo y muy difundido. Yo creo que se ha producido en esta literatura hispanoamericana, en esta novela, ha habido un acierto, que es que algunos de estos autores han tenido lo que es más importante, que es el talento de contar. Yo creo que la novela, una historia, por otra parte, es narración. Se trata de contar. Una novela en que no se cuenta nada será un buen libro, tal vez, pero no es una buena novela. Como un libro de historia lleno de datos y serán materiales para hacer historia, pero no es una historia. Y yo le decía una vez a Vargas Llosa que para mí el ideal en la novela era contar como Dumas con un estilo de nuestro tiempo. Estaba de acuerdo. Y es lo que en definitiva han conseguido los mejores de estos autores hispanoamericanos, han conseguido eso, porque han tenido la voluntad y la fruición de contar, de narrar. Hay un libro, yo no sé si ustedes lo han leído, y no es muy fácil de leer y es incluso, digamos, un poco pesado, no se puede. La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, que cuenta aquella extraña guerra demencial que se produjo en el Brasil, de Antonio Conselheiro. Es un libro muy largo y muy denso, en cierto modo obsesivo,
pero es que tiene que serlo, porque es una historia obsesiva, ¿no? Que no podía ser, para ser un libro excelente como es, no se podía evitar ni la longitud ni el carácter obsesivo. Es un libro un poco fatigoso de leer, pero yo lo he leído entero. Y no crean que lo hago siempre. Muchas veces dejo una novela famosa, leo un tercio y digo ya, como aquel viejo dicho, ni Cristo pasó de la cruz, ni yo paso de aquí. Eso lo digo bastantes veces, ¿no? Y con libros a veces muy famosos y de gran éxito, pero no los puedo soportar, ¿no? Y este libro lo leí entero, y con mucho placer, aunque con un poco de esfuerzo. Hay que jugar limpio, hay que reconocerlo todo. Pero precisamente es porque tienen un talento de narrador. Lo mismo, por ejemplo, que ocurre en otros libros que a mi juicio son un poco inferiores. Por ejemplo, La Casa Verde es un libro un poco demasiado intrincado también. Hay un alarde precisamente de barroquismo. Y hay otro libro muy bueno suyo, pero que tiene un reparo que yo le hago, evidentemente. Y es Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral. La Catedral es una taberna, como saben ustedes, que se llama La Catedral. Y es un libro, a mi juicio, excelente, pero tiene un defecto, tiene un truco literario que se ha hecho otras veces, pero que no me parece enteramente lícito, que es, por ejemplo, el mezclar las conversaciones. Es decir, son personajes varios, uno dice una frase y lo que sigue lo dice otro. De modo que hay allí un carnicero que está hablando y dice una cosa y la frase que continúa la dice una prostituta o después lo dice un guardia. Es decir, habría que ordenar los fragmentos de frase para atribuir a cada uno. El lector con un poco de esfuerzo ve quién dice esto. Yo preferiría que no lo hiciera, ¿no? Me parece que todo lo que sea artificio a última hora no es un recurso literario enteramente aceptable, aunque esté hecho con destreza, aunque esté hecho con talento. Como ven ustedes, esto es sumamente interesante y yo me planteo una cuestión respecto de esta novela, y es lo siguiente: ¿cuál es su porvenir? Yo tengo mucha confianza precisamente en lo que es la literatura hispanoamericana porque tengo mucha confianza en los países hispanoamericanos. Es decir, yo encuentro que tienen ciertos rasgos que me parecen esenciales. Tienen vitalidad, tienen muchos problemas, pero tienen mucha vitalidad. Son países vivos, países divertidos, no aburridos. Y el mundo tiene una propensión al aburrimiento, el mundo actual. En España no mucho. España, en general, los países que marchan no muy bien suelen ser más divertidos. Cuando marchan demasiado mal ya tampoco se pasan, pero bueno. Pero los países que marchan muy bien, suelen ser aburridos. Los países de Hispanoamérica son divertidos y además tienen algo que me parece precioso y que en este contexto de que estamos hablando es esencial, y es que tienen mucho menos prosaísmo que otros. Yo creo que, por ejemplo, Europa está muy dominada por el prosaísmo. Ven ustedes, hay una visión muy económica, lo económico importa enormemente. Ha habido unos años de gran prosperidad y la gente ha tenido mucho interés particular por eso, por esa prosperidad. Parece que las cosas no marchan tan bien económicamente ahora en Europa, sin que se vea por qué, sin que se vean claramente los motivos, pero yo no soy economista. Y es posible que eso no sea del todo malo. Es posible que las cosas no estén demasiado bien y que haya que preocuparse por el dinero y que no se puedan comprar tantos coches de marca nueva y tantas cámaras y tantos vídeos y no se puedan hacer turismo lo más lejos posible para que sea más caro. Es posible que esto empiece a introducir más inquietud y más interés en la vida europea. Puede que no sea malo, pero ha habido una gran oleada de prosaísmo. Y la consecuencia del prosaísmo es el aburrimiento. Bueno, esto escasea, en cambio, en Hispanoamérica, donde hay una dosis mayor de lirismo. Y ese lirismo hace que la vida tenga más sabor, que sea más interesante, que haya más capacidad de alegría, que coincide con los problemas y que está mezclada con los problemas y con tribulaciones y lo que ustedes quieran. Pero hay como un fondo de vitalidad, la vida alienta,
en estos países y, por tanto, hay posibilidades. Y hay posibilidades literarias. Hay posibilidades literarias que han estado amenazadas, y empleo el pretérito deliberadamente porque creo que ya esto ha pasado, han estado amenazadas por el éxito. Yo le tengo mucho miedo al éxito. Casi siempre es peligroso. Y ha habido un éxito que ha invitado, por una parte, a un cierto engreimiento de unos cuantos autores, por otra parte, a seguir las pautas que han producido el éxito, lo cual significa embarcarse en algo que se recibe, en algo que es cotizado y que tal vez no es lo auténtico, tal vez no es lo que realmente uno quiere hacer. Creo que es un problema que está afectando al arte total en todos los géneros. Por ejemplo, en la música ha habido... Yo conozco músicos que decían, ay, yo hacía unas sonatas tan preciosas que me gustaban tanto, pero si hago esto no lo estrenan en ninguna parte, no tocan en ningún festival y ningún crítico habla de ello. Bueno, esto es lo que pasa. Entonces, ese éxito, un éxito muy de crítica que se ha producido, ha sido la gran tentación de seguir por ahí, lo cual hubiera esterilizado en poco tiempo esta literatura muy promisora, pero que todavía tenía un volumen pequeño y no estaba perfectamente consolidada. Es posible que la escasez de autores en este momento ya empiece a verla, por la desaparición de unos cuantos. Si ustedes toman los nombres que hace no más de 10 años se repetían todos los días en todas partes, verán ustedes cómo de esos han muerto unos cuantos, o están un poco en la reserva, y otros han dejado de tener el valor de novedad, que es lo que interesa a los críticos. Y, por tanto, empieza a haber un poco de sordina respecto de ellos. Yo no dudo de que haya canteras y que puedan seguir apareciendo figuras nuevas, interesantes, si vuelven a crear desde sí mismos. Si pueden volver a repetir, como Rubén Darío, si hay un alma sincera, esa es la mía. Si son sinceros y se atreven a serlo, creeré en el porvenir de esta literatura y de esta novela y, naturalmente, de la realidad personal de estos países, de la realidad efectiva del amor en estos países, que sería, naturalmente, terrible que decayera o degenerara o desapareciera. Esto sería capital. Porque yo creo que la suplantación del amor, que es un fenómeno universal, en nuestra época está dedicada en muchas cosas, pero muy principalmente en esta, a dar gato por liebre, a dar y a tomar gato por liebre. Esto es constante. Eso por una parte. Y el olvido de esa tradición que yo he querido cifrar en Rubén Darío como la gran figura creadora, pone en peligro la continuidad de una novela que evidentemente tiene una tradición muy limitada, una tradición que había llegado a un nivel muy alto hace 20 años aproximadamente, que está, en cierto modo, amenazada porque el éxito que tuvo inicialmente fue excesivo. Excesivo porque no respondía al verdadero valor, en algunos casos sí, pero en otros no. Hubo evidentemente un cierto elemento de simulación que recibió la consagración de los críticos y de los traductores a otras lenguas y de los comentaristas, y eso produce un fenómeno que en economía se llama inflación, pero que se produce en todas partes, en todos los campos, y entonces se produce un descenso a última hora del nivel. Y ese es el riesgo en el cual está el mundo actual, está especialmente la cultura actual. Y eso es mucho más importante, no sé, los mecanismos internos de la vida. Esto a mí me preocupa mucho más todavía que la literatura o la filosofía o la música o la pintura, porque todo esto está muy bien, pero a última hora el hombre vive de su vida misma, de su vida personal y en gran parte precisamente de la vida sentimental, de la vida amorosa, de la vida más íntimamente personal. Continuaremos.